Irma Rosa Fuenlabrada Velázquez. Es licenciada en Ciencias Físico-Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAB. Se desempeña como investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Sus líneas de investigación es el estudio de procesos de aprendizaje matemático en niños y jóvenes de educación básica, procesos de reconceptualización disciplinaria y metodológica de docentes y conceptualizaciones matemáticas de adultos analfabetas o de baja escolaridad y o indígenas. Diseño y edición de materiales de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas para el nivel básico. Análisis de currículo de matemáticas. Entre sus participaciones en foros académicos, ha sido panelista en didáctica de las matemáticas, desarrollado en el marco del primer Congreso Formación y Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica, organizado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha participado como autora en la enseñanza de las matemáticas, conferencia magistral presentada en el marco del foro Fortalecimiento de la Escuela Mexicana, organizado por Innovación y Asesoría Educativa en Cancún, Quintana Roo. Sus publicaciones más recientes es la participación como coautora en el estudio comparativo de la propuesta curricular de matemáticas en la educación obligatoria en México y otros países, realizado a solicitud del INEE al CINVESTAB y publicado en la serie Estudios e Investigaciones del INEE en el 2017. También como sus publicaciones recientes, lo tenemos como especialista invitada, es coautora de los siguientes materiales publicados para el nivel preescolar por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública en el marco de las 195 acciones para implementar el nuevo modelo educativo durante el ciclo escolar 2018-2019. Entre ellos es el libro para la educadora, el libro para las familias y las láminas didácticas para primero, segundo y tercer grado. Es el currículum que tenemos de la doctora Irma y le reitero que estamos muy contentos y es un privilegio y un deleite tenerla con nosotros el día de hoy, doctora. Bienvenida. Muy bien, únicamente daré unas precisiones sobre la mecánica. ¿Sí? La doctora Irma Fuenlabrada dictará su conferencia, posteriormente se dará un tiempo para una fase de preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Es así? Como cedo el micrófono, doctora. Muchísimas gracias. Me voy a mover un poquito porque ya voy a echar a perder la coreografía. Porque necesito ahora sí estar sentada. Y les agradezco muchísimo su presencia y su cariño. Efectivamente, en esta mañana, pues vamos a revisar un poco esto de la enseñanza de la matemática en el marco, digamos, de las reformas que ha habido, porque me interesa mucho comentar con ustedes y que ustedes vayan teniendo las claridades necesarias sobre qué es lo que permanece y qué es lo que cambia. Porque luego, bueno, ya sabemos que en este país nos da por cada 6 años inventar algo, que no lo inventamos porque al final de cuentas no sé, estos procesos no se pueden andar inventando, pero bueno, le metemos mano y entonces a veces nos echamos a perder y a veces nos mejoramos. Pero el asunto es que hay cosas que han permanecido
y sí ustedes tienen que tener muy claro qué ha permanecido, por qué ha permanecido, y particularmente, bueno, desde luego lo voy a hacer desde las reformas de los últimos 25 años. Tomo las reformas de los 25 años, de los últimos 25 años, porque al final de cuentas ahí es donde las ideas han cambiado. O sea, realmente el parteaguas estuvo en la reforma de la educación primaria en 1993. Es un antes y un después a partir de eso. Y particularmente, desde luego, me voy a centrar en esto que me han pedido, que es sobre las temáticas de forma, espacio y medida. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que realmente nosotros tenemos todavía vigente el programa del 2017, en donde nos encontramos con una nueva organización de la propuesta curricular. Realmente está organizada en tres, redundancia, en tres organizadores curriculares, y eso se desgrega en 12 temas. Pero parece ser, y sobre todo no tanto preescolar, pero primaria y secundaria, percibió como que se habían bajado los contenidos, pero había menos contenidos, y hay una razón por la cual aparece eso, y no es que se bajen los contenidos, sino que se procura realmente dar un tiempo mayor para que se realice la metodología de la enseñanza. Pero hay una razón más de peso, por eso es que aparece el término conocimientos clave. Bueno, ¿qué es eso del conocimiento clave? Entonces vamos a tratar de explicar eso muy rápidamente para luego entrar en materia sobre los tres temas, forma, espacio y medida. Esto, les decía yo, empezó con la reforma educativa de 1993, que correspondió a la primaria, y aquí lo que cambia fundamentalmente es la concepción de aprendizaje. Todos los que enseñamos, de manera explícita o implícita, tenemos en la cabeza una idea acerca de cómo aprende el sujeto que tenemos enfrente. No hay de otra, o sea, podemos tenerlo como muy claro o a lo mejor no tan claro, pero tenemos una idea acerca de cómo aprende el que está enfrente, al que le queremos enseñar. Lo que cambió en la reforma de la primaria del 93 fue la concepción de aprendizaje, porque hasta antes del 93 la concepción que subyacía en las propuestas anteriores y en las creencias de los docentes, no solo los mexicanos, sino de todo el mundo, es que los niños, los sujetos, los niños y los jóvenes y todos aprendemos, o suponíamos, que aprendíamos a través de recibir información del conocimiento socialmente validado. Y si esa era la idea, entonces, consecuentemente, la enseñanza era un acto de informar. Y los docentes hicieron lo que tenían que hacer. Pues si lo que se quiere que el niño aprenda es esto, bueno, pues me informo muy bien yo y después me paro enfrente de los chiquitos, de los jóvenes y les suelto el rollo. ¿Sabe? Aparece la clase magistral. Como si nosotros empezamos a entender que la enseñanza era un acto de informar. Y como profesores organizábamos esa información, a veces con láminas, con apoyos, con recortitos, como ustedes quieran, pero al final de cuentas era un acto de enseñar, de informar, perdón. En el preescolar, ¿qué pasa? Pues informa acerca de los números. Y entonces las educadoras pues les dicen a los niños, este es el 1 y se lo trazan, este es el 2, claro, para apoyarse dicen, bueno, y que 2 manzanas, y que 3 peras, y que no sé cuánto, lo que quieran, pero al final de cuentas para ustedes lo importante era informarles a los niños cómo se escribían los números. Claro, después de que lo hacen, se dan cuenta de que esa información, dicha así nomás, pues no es suficiente, porque los niños pues, no dan muestras de haber aprendido nada. Entonces se introduce la repetición. Entonces empiezan los niños a trazar y empezamos a hacer muchas cosas muy chistosas,
para que los niños se acuerden de eso que estamos entendiendo como el conocimiento. Pues ellos tienen que aprender a trazar el 3. Y entonces una vez yo vi a una educadora que ponía a los chiquitos de espalda y les trazaba el número en la espalda. Y el juego consistía en que los niños tenían que decir qué número sabían trazando en la espalda. En fin, el asunto es que lo que cambia es esa concepción de aprendizaje. Desde la teoría psicogenética, lo que empezamos a entender es que se aprende no a través de recibir información, porque la información solamente informa a la gente informada. Y los niños no están informados. Miren, es como si ahorita, por ejemplo, no sé, me pongo a hablar acerca de la física cuántica, y pues como no hay mucha información por parte de ustedes, supongo, pues no entenderían mucho de lo que estuviera diciendo. Porque no están informados. Simplemente porque no están informados. La información solamente informa a la gente informada. Entonces, ¿qué dice la teoría psicogenética? La teoría psicogenética dice que el sujeto aprende interactuando con el objeto de conocimiento. Y desde ese posicionamiento del aprendizaje, entonces se empieza la investigación justamente a tratar de entender eso. Bueno, si aprendemos a través de la interacción con el objeto de conocimiento, ¿cómo tenemos que organizar la enseñanza para que el niño interactúe con el objeto de conocimiento? Que en este caso es un objeto abstracto, porque al final de cuentas la matemática efectivamente es una disciplina que acaba siendo terriblemente abstracta. Entonces, esta concepción de aprendizaje implica una organización y una gestión de la enseñanza diferente a la que teníamos antes. Porque lo que está cambiando es la concepción de aprendizaje. La consecuencia es que cambia la enseñanza. Y desde ahí necesitamos desarrollar nuevas competencias docentes. Ni modo, nos tocó vivir el transitorio. Hay viejas ideas y hay nuevas ideas. Y tenemos que transitar de unas a otras. Les repito, no solamente nosotros, sino todo el mundo. Las reformas educativas, la reforma educativa en México inició en la década de los 90, pero a nivel mundial, en los países, ya sabemos, del primer mundo, empezó en la década de los 80. Pero todos estamos en las mismas, en un proceso de cambio. Luego de esa reforma de la primaria, que fue realmente, les digo, el parteaguas, vino la reforma de ustedes, la de educación preescolar en el 2004, que tomó la misma concepción de aprendizaje y hizo el programa del 2004, y luego vino la reforma de la secundaria para el 2006. Posteriormente aparece una cosa que era necesaria, la reforma integral de la educación básica, porque había que articular todas esas reformas desde el punto de vista de contenidos, pero también desde el punto de vista metodológico. Entonces apareció la famosa RIEF. El problema de la RIEF es que es de tristes recuerdos porque no se hizo bien. Toda la parte metodológica se refundió en una cosa que se llamó el Acuerdo 592, se separó, ¿no? la cuestión de las ideas metodológicas, y bueno, se volvió a hacer una cosa que es un error gravísimo. Se recuperó un montón de contenido, se volvió a llenar la currícula de contenido, y pues por eso es que decimos que la RIEF es de tristes recuerdos, aunque como una reforma integral era necesario articular los 3 niveles de la educación básica, pero no sé, hubo un resultado fallido. Pero luego tenemos esto que es actual, lo que actualmente tenemos, que es el aprendizaje clave para la educación integral del 2017. Miren, eso esperemos que la nueva escuela mexicana lo contemple, y si no, pues vamos a tener un retroceso. Les voy a decir por qué.
La propuesta del 17 se puede hacer mejor. Tiene una parte más difícil. La idea fue buena, pero la manera como se concretó fue mala. La famosa autonomía curricular. Pero aún así, en particular, lo que sucede con el programa de matemáticas es la primera vez, no solamente que se cumple eso que se quería con la reforma integral de la educación básica, es decir, hacer una integración desde preescolar hasta tercero de secundaria, tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista metodológico. No solamente se cumple eso, sino que es la primera vez que se ofrece una propuesta curricular que está diseñada desde la didáctica, desde la lógica de la didáctica y no desde la lógica de la disciplina, porque son dos lógicas diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora vamos a precisar por qué son distintas. Tenemos una concepción de aprendizaje y una organización y gestión de la enseñanza diferentes que dan lugar a una metodología que se expresa en los nuevos programas del 17, como en la educación básica. La resolución de problemas es tanto una meta de aprendizaje como un medio para aprender contenidos matemáticos. Fíjense que eso del asunto de las situaciones problemáticas, resolución de problemas, ha estado dando vueltas de manera muy importante desde el 93 para la primaria, desde el 2004 para el preescolar. Pero realmente ahora, creo yo, que queda más claramente desde la propuesta curricular dónde están las cosas y para qué sirve esa información y por qué está organizada la propuesta curricular de esa manera. La cosa es que el problema, dije, es medio, pero también es meta. Si efectivamente queremos que los niños aprendan a resolver cierto tipo de problemas, pero fundamentalmente es el medio, es decir, es a través de la resolución de estos tipos de problemas es que los niños van a adquirir ¿qué? Conocimiento matemático. Hay que diferenciar y si más bien hay que identificar muy bien cuál es el conocimiento matemático que está en juego, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces este asunto del problema, el problema es, como decíamos, desde el 93, antes, durante y después. Es decir, se empieza con problemas, se sigue con problemas y se continúa con problemas. Los problemas aparecen al inicio para dar lugar al conocimiento, porque en la búsqueda de soluciones es donde se aprende, en la búsqueda. Ahí es donde aprendemos, y luego ya que aprendimos, ya que adquirimos un conocimiento, hay que afianzarlo, hay que institucionalizarlo, y luego hay que ampliarlo y enriquecerlo. Por eso decimos los problemas son antes, durante y después. En las propuestas anteriores, al 93, los problemas venían después. O sea, primero se le decía al niño en qué consistía el conocimiento y luego se le ponían los problemas para que viera en qué lo podía aplicar. Porque acuérdense que la concepción era la información. Bueno, entonces, si la cuestión metodológica tiene que ver con la resolución de problemas, resulta que las diferentes problemáticas son el referente central de la organización curricular. Ahorita que teníamos la presentación, la maestra, una de las maestras comentaba que la matemática está en todo, dice, y que tendríamos que hacer que los chicos vieran, los niños vieran que está en todo. ¿Cuál es la gran diferencia entre organizar una currícula desde la disciplina a organizar una currícula desde la didáctica? La disciplina tiene su propia lógica. Para la didáctica, siendo la matemática un lenguaje, es en serio que es un lenguaje. Es un lenguaje universal y es el lenguaje de las ciencias. Y aquí y en China se escribe la matemática de la misma manera. Justamente ayer estaba yo en un foro
y decía de la problemática de la enseñanza, digamos, para los grupos que no son hispanohablantes en México, y entonces estaban proponiendo ponerle, bueno, resulta que las lenguas originarias no tienen palabras para la geometría. En la lengua no existen las palabras círculo, cuadrado, rectángulo, ¿no? Entonces estaban, como ellos decían, importando ciertas palabras para nombrarlas. Les digo, pues tengan mucho cuidado. Más vale que la lengua importe las palabras del español por el significado. Los chiquitos de preescolar, ustedes saben muy bien que llegan al preescolar y no saben nada del círculo y el rectángulo y el cuadrado y no sé cuánto. Ustedes pues se han ocupado de enseñarles a identificar, según esto, las figuras con su nombre. Ya vamos a ver que de eso no se trata, pero bueno, ustedes lo han hecho. Pero ¿por qué los niños no saben eso del cuadrado, rectángulo, círculo? Hablan español, ¿eh? Y no lo saben. Pues no lo saben, simple y sencillamente, porque nunca han oído que su mamá llegue y diga, hoy tuve que comprar cuadrados porque resulta que los rectángulos estaban muy caros. Pero los círculos están riquísimos. Tengo como 2, 3 guardados en el refrigerador. El asunto es que los niños no han oído esas palabras. Círculo, cuadrado, rectángulo, entonces no, son ajenas, no han construido, aunque hablan español, no las conocen. Entonces, cuando ustedes se ocupaban de que los niños las aprendieran, pensando que, bueno, pues efectivamente, desde el acto de informar, bueno, pues si vamos a ver geometría, pues entonces empecemos por decirles cómo se llaman estas figuritas y hagamos que los nenes identifiquen el nombre con la figura. De eso no se trata, pero bueno, pero lo hacían. Pero lo hacían porque los chiquitos no conocían esas palabras. Bueno, pues los chiquitos de la lengua que hablan cualquier lengua indígena, pues tampoco, porque su lengua no los tiene todavía peor, ¿verdad? Y entonces pues tienen que importar esas palabras, porque esas palabras van a tener un significado. Y el significado va a venir después. O sea, pues los niños empiezan a usar las palabras y después empiezan a tener un significado. Pero si esas palabras de origen, porque decían que, por ejemplo, para el cuadrado, estaban usando una palabra que lo que significa son 4 patas, bueno, en el uso de esa palabra en la lengua, pues va a seguir siendo 4 patas, ¿no? ¿Y qué va a tener que ver esos 4 patas con lo que es el cuadrado? Yo le decía, pues mejor háganlo al revés, ¿no? Pues no tienen la palabra, que aprendan la palabra cuadrado igual que la aprenden todos los chiquitos, aún los que hablan español. Y luego van a entender que realmente es ese cuadrado. Pero bueno, el asunto es que nosotros tenemos en el campo de pensamiento matemático, es uno de los campos de formación académica de la propuesta del 17. Y les decía yo que está organizada en 3 ejes, que al final de cuentas lo llamamos organizadores curriculares, porque efectivamente, si nosotros cambiamos de disciplina, los organizadores, 3 organizadores curriculares para el pensamiento matemático son estos, pero para los de lenguaje, esto que tenemos aquí, número, álgebra y variación, análisis de datos, forma, espacio y medida, es una terminología muy matemática. Pero resulta que para los de lengua eso no les funcionaba, porque ellos lo que necesitaban era ámbitos en donde aparece la lengua escrita. Entonces dijimos, bueno, claro, lo que estamos pensando es en la organización desde la didáctica. Nosotros sí necesitamos eso. ¿Por qué necesitamos eso? Tenemos 3 ejes y cada eje se disgrega en 12 temas. Número, álgebra y variación tiene 7 temas, que realmente pasa, digamos, del número y de lo que sería la aritmética hacia el álgebra, pero mediado por los problemas de la variación, porque los problemas de la aritmética son estáticos, los problemas de la álgebra tienen variación. Pero bueno,
el asunto es aquí que de todas maneras este es todo el planteamiento. Se dan cuenta que es como poquito, porque este es todo el planteamiento para educación básica. Y estos son los conocimientos clave. Es conocimiento matemático. ¿Por qué conocimiento matemático? ¿Y por qué esto está desde la lógica de la disciplina? Porque los problemas que aparecen aquí, el tipo de problemas que se resuelven con este conocimiento, son diferentes a los problemas que se resuelven con este conocimiento y son distintos a los problemas que se resuelven con este conocimiento. Es decir, el tipo de problemas con los que el conocimiento permite resolverlos son diferentes. Pero decíamos, los problemas son medio y meta. En el asunto del número, por ejemplo, tenemos muchos tipos de números, naturales, enteros, fraccionarios, decimales. Y cada tipo de problema, cada tipo de número distinto resuelve problemas diferentes. Entonces son los problemas los que dan lugar al conocimiento. Decía la maestra, es que necesitamos hacer que el niño entienda que la matemática está en todas partes. Claro, lo que tenemos que hacer, siguiendo eso para lograrlo, es que cuando nosotros queremos enseñar algo, por ejemplo el número, tenemos que, ¿qué números? Pues los naturales. ¿Todos? No, los primeros. Muy bien. Pero los naturales, ¿en qué tipo de problemas aparecen? Para la enseñanza hay que pensar en el tipo de problema. Y ese es el tipo de problema que se organiza la enseñanza. Y eso está tomado en cuenta aquí, porque los problemas que aparecen aquí son diferentes acá. Pero claro, esto es el planteamiento de la educación básica, y con base en las posibilidades cognitivas de los niños, no todo entra al mismo tiempo, porque también tenemos que tomar en cuenta al chiquito, ¿verdad? Y dentro de todo esto, por ejemplo, hay que tomar estas experiencias de aprendizaje, donde las vamos a circunscribir. No todos los temas entran al mismo tiempo. Y por ejemplo, en preescolar, fíjense bien, ahorita no voy a hablar de eso, pero de toda esta gran lista, aquí está adición y sustracción, multiplicación y división, pues eso se va, nada más se queda número. Y de los números, nada más los naturales. Y de los naturales, nada más del 1 al 30. Eso le toca a preescolar. Nada más. No voy a hablar sobre el número, pero se los paso al costo. De esto de análisis de datos solamente queda estadística. Y de forma espacio y medida sigue quedando como lo teníamos desde el principio, desde el 2004, ubicación espacial. Aunque no tenemos figuras, antes decíamos, bueno, forma, se expresaba como forma y hay un discurso ahí, pero ahora es figuras y cuerpos geométricos, está más precisado qué es lo que se tiene que ver, y magnitudes y medidas. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos interesa cualquier tipo de forma, nos interesan las que son geométricas, y al grano, ahí dice sobre esas. Se me pasó contarles por qué son conocimientos clave. Porque César Coll, ya desde el 2006, acuñó el término de conocimientos básicos imprescindibles. Frente a la problemática de este posicionamiento de incorporar una nueva metodología al sistema, una metodología donde los niños discutan, donde los niños busquen soluciones, los retemos intelectualmente, todo eso, bueno, para poder lograrlo necesitamos reducir los contenidos. Tenemos que reducir el contenido
Y entonces tenemos que tener un criterio. Y el criterio es el conocimiento básico imprescindible. El básico imprescindible es aquel que si el niño no lo adquiere, se constituye en un obstáculo para seguir aprendiendo. Porque estamos en educación básica. Y por eso es que hemos echado fuera un montón de conocimientos que había antes, que si el niño no los aprende, no se constituye en un obstáculo para seguir aprendiendo. Y haciendo ese ejercicio, que es lo fundamental, porque miren, cuando uno hace currículum, todo el mundo cae en la tentación, y fue la tentación del 2011, ¿no? Ahí se saltaron y dijeron, sería muy bueno que los niños aprendieran esto, órale, apúntele. Ay, también no sé qué, porque antes se leía, pues también lo agregamos. No espérese tantito. No es todo lo que queramos. Para empezar, es lo que el niño puede aprender. No lo que nosotros decimos que va a aprender, sino lo que puede aprender en el momento que lo tiene que aprender. Pero además, pecata minuta, tenemos una jornada escolar que es extraordinariamente chiquita. Entonces queremos meter ahí un montón de cosas. Entonces, claro, ¿qué le pasa al profesor? El profesor recibe aquella cosa, que fue lo que le pasó en el 2011, y decía, todo esto hay que enseñar, pues órale, chiquitos, siéntense y como va, ahí les va. Y saltaba rollo, y hacía sus resúmenes y sus no sé qué, y aprendas esto porque eso es lo que hay que aprenderse, ¿no? Aquí no se vale que ustedes aleguen y discutan y piensen, no, porque no les da tiempo. ¿Se dan cuenta? Porque tiene uno que reducir el contenido. Porque si uno quiere meter una metodología diferente, donde lo que yo hago de entrada es no decir de qué se trata, sino plantear una situación problemática y empezar a ver qué es lo que hacen los niños frente a esa situación para resolver, porque en esa búsqueda de soluciones donde van a aprender, necesito tiempo. Tiempo del aula. Entonces tengo que pensar muy claramente cuáles son los contenidos básicos imprescindibles. Entonces, en el asunto de la forma, miren, los chiquitos han visto muchas formas por ahí dando vueltas. En la escuela van a ver formas geométricas. Figuras y formas geométricas. Esas son las que nos interesan para el aula. Esas son las que nos interesan para que poner en el aula, para que los niños interactúen con ellas. No todas las formas. Y bueno, y en esta parte, porque ahorita efectivamente me voy a desafanar de esto, lo que tengo es forma, espacio y medida, ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos y magnitudes y sus medidas. Entonces, eso no lo vamos a ver aquí, eso tampoco, y nos vamos a centrar en esto, en la forma, el espacio y la medida. En ubicación espacial, resulta que yo les decía que ahora la propuesta curricular está, creo yo, mejor organizada, porque por un lado tenemos los 3 grandes ejes que además funcionan desde preescolar hasta tercero de secundaria, en cada nivel o cada ciclo, porque en primaria realmente está por ciclos, primero y segundo de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y la secundaria vuelve a ser un bloque, primero, segundo y tercero. En cada uno de esos espacios hay un conocimiento que está en juego, que va evolucionando desde preescolar hacia tercero de secundaria. Tenemos la misma metodología de enseñanza para los 3 niveles, pero tenemos claro, cuando se disgregan el primer organizador curricular, los contenidos a través de los temas, el número, la suma y la resta, la sustracción, la adición, la multiplicación y la división, la variabilidad, en fin, tenemos los temas, pero tenemos otra cosa, el aprendizaje esperado. Y si no, pero en el 2011 ya había aprendizajes esperados. No, pero miren, ahora está un poquito más claro y más refinado el asunto.
En el aprendizaje esperado aparece el tipo de situaciones problemáticas que se tienen que plantear para que los niños adquieran el conocimiento que está en juego. Ahí están desgregados. Entonces, en esos aprendizajes esperados, para el caso de ubicación espacial, lo que dice el programa es: ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce mediante la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia. La práctica tradicional, incluso todavía con la propuesta del 2004, que fue cuando entró lo de ubicación espacial, pero cuando las educadoras recuperan sus esquemas anteriores, ¿qué hacen? Que le ponen a los chiquitos un escenario ahí enfrente, porque resulta que dentro del rollo que aparece en ubicación espacial, lo que hay que aprender son las relaciones espaciales. Adentro de, abajo de, arriba de, todas esas, ¿no? Entonces, las educadoras dijeron: bueno, de eso se trata, o sea, de que los niños empiecen a hablar de esa manera. Entonces vamos a enseñárselas, pues. No, realmente hay que poner situaciones en las cuales sea necesario hablar de esa manera. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes ponen un escenario aquí, ponen una cajita y adentro de la cajita ponen unos lápices y luego ponen una botellita de agua acá, un cuadernito acá, a lo mejor ponen abajo de todo eso un folio y les dicen a los niños: ¿dónde está el lápiz? Y los niños dicen: ¿allá? No, ¿dónde está? Pues ahí no está. No, ¿dónde está? ¿Cómo podemos decir dónde está? Pues ahí, maestra, ¿qué no lo ve? Y entonces la maestra le dice: está adentro de la caja. Ay, los niños dicen: bien tú. Ahora la maestra está chistosa. Bueno, adentro de la caja. Adentro de la caja, maestra. ¿Y dónde está la caja? Pues ahí, maestra. No, la caja está entre la botella y el cuaderno. Ándele, maestra, así va la cosa hoy, porque la caja está. Y dense cuenta, les decía yo, hay que pensar en el tipo de situaciones en las cuales es necesario usar ese conocimiento. Los niños, cuando entran a preescolar, saben perfectamente bien ubicarse en el espacio. Eso lo empiezan a desarrollar desde que se empiezan a desplazar, Cuando agarran, toman una autonomía para el desplazamiento, ya sea gateando o caminando, entienden perfectamente bien, hacen una imagen mental del espacio que les es familiar. Y saben muy bien, pues les dice: ve a tu recámara y tráeme tal cosa, y va a su recámara. El chiquito no anda dando vueltas ahí por la casa. ¿Dónde estará la recámara? No. Está perfectamente bien orientado. Tan orientado que llega al jardín de niños. ¿Y cuántos días se tarda en saber dónde está su salón? ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde está el arenero? Pasa rapidísimo. Si quieren hablar de una semana, eso es mucho. Sabe rápidamente, entiende la geometría, es decir, entiende cómo está organizado ese espacio. ¿Dónde está cada cosa? ¿Dónde está su lugar? ¿Dónde están los juegos? ¿Dónde están los baños? Todo eso, esa imagen, ¿ok? ¿De qué se trata? Ahora, ¿cuál es el objeto de la enseñanza? Que empiece a entender que ese espacio se puede describir. Y se puede describir a través de una cosa que se llama relaciones espaciales. Pero ¿por qué nos interesa describir el espacio a través de esas relaciones espaciales? Porque a veces
muchas veces, y esa es la función de ese conocimiento, para que ustedes me digan cómo le hago. Vamos a suponer que ustedes me invitan a comer a su casa. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sé dónde está su casa. Y como yo no sé dónde está su casa, pues ustedes me tienen que decir cómo le hago para llegar. Y para decirme cómo hay que hacerle para llegar, igual una gente que me podría decir, pues toma usted un taxi, maestro, dígame que el Uber se la lleva a tal dirección. El asunto es, pues mire, usted sale y le caminas 4 cuadras para acá hasta el semáforo, ahí da vuelta a la izquierda y le camina 5 cuadras o 2 cuadras y llega a una tienda que se llama Oxxo y ahí le gira a la derecha, ¿no? Entonces tienen que describirme cómo está organizado el espacio desde este punto hasta su casa. Pero el asunto, la parte central, es que yo no sé dónde está su casa. De la misma manera que si yo quiero que ustedes me den algo que está en mi cubículo, pues bueno, va a pasar mi cubículo, si ustedes no saben dónde está, les hay que dar indicaciones con relaciones espaciales, pero si ya saben dónde está mi cubículo, bueno, entran al cubículo y entonces les digo, bueno, en mi escritorio, en el segundo cajón, de arriba para abajo, adentro de ese cajón hay una no sé qué, y al lado, arriba, abajo, ahí es donde empiezan a aparecer, y es necesario utilizar relaciones espaciales para que el que recibe esa información encuentre el lugar o el objeto que estamos buscando. Por eso es que poner un escenario aquí y decirles ¿en dónde está el lápiz? Pues los niños dicen ahí. Si todos lo estamos viendo, ¿no? Todos sabemos dónde está. Cuando la maestra empieza a decir que no, que es que el lápiz está dentro de la caja y la caja está arriba del sobre y el sobre está arriba de la mesa, los niños dicen, órale. La maestra amaneció chistosa el día de hoy, pero bueno, pues, todos los días hacer lo mismo, nada más que hoy apareció con eso. Hagámosle caso, porque pues no se trata tampoco de hacerla sentir mal. Los chiquitos son muy extraordinariamente considerados con sus maestras. Nunca dicen, maestra, ¿para qué tanta payasada? O sea, todos sabemos dónde está, ¿no? O sea, ¿dónde está la bronca? No, eso no lo hacen. Lo piensan, pero no lo hacen. No lo piensan. Pero la verdad es que la desgracia es que se empiezan a hacer una serie de cosas en la clase que no tienen sentido, porque ¿por qué tengo que decir esas cosas si al final de cuentas ya sé dónde está? O sea, la pregunta que hizo la maestra es ¿dónde está? Ya sé dónde está. En cambio, si yo hago un escenario en el salón de clase y pongo en mi salón de clase varias cajas y las mesas, y hay unas cajas arriba, otras abajo, no sé qué, unos botes, varios, digamos, cosas repetidas, y dentro de todo ese lío, adentro de una caja meto un muñeco, una rana, o un muñeco de peluche, una rana, y les digo a los niños, ¿qué creen? Que escondí una rana. Vénganse todos para acá, es muy importante, todos los chiquitos tienen que estar mirando desde el mismo lugar el escenario. Vamos a hacer un juego, yo he escondido una rana y les voy a ir diciendo cosas a ver si es cierto que ustedes pueden encontrar dónde está la rana. Pero hay unas cuantas reglas. No nos vamos a mover hasta que estemos seguros de que está ahí, de que ustedes me argumenten por qué están seguros que está la rana ahí donde digan que está. Y vamos viendo si la información que les doy les es suficiente.
rana está adentro de una caja. No, que en esa caja, no, que en aquella, no, si no se trata de atinarle. Resulta que está dentro de una caja, pero todavía tenemos muchas cajas. O sea que ese adentro de una caja todavía es insuficiente para saber en dónde está. Pero ya tenemos un dato, está adentro de una caja. O sea, sé que no va a estar adentro de un bote, no va a estar adentro de una maleta, no, está adentro de una caja. Y luego les decimos a los chiquitos, bueno, y está dentro de una caja y la caja está arriba de una mesa. Pero resulta que no todas las cajas están arriba de una mesa, son algunas. Entonces eso descarta algunas cajas y deja todavía vigentes otras, todas las que están arriba de una mesa. Pero todavía es insuficiente porque, no, está aquí, no, está ahí, no. Entonces, si unos dicen que está acá, ¿por qué está acá? ¿Por qué piensan que está ahí? Porque, bueno, ahí hay una caja, puede estar adentro de la caja, y esa caja está arriba de la mesa, sí, pero también esta caja está arriba de la mesa, y ahí puede estar adentro un muñeco. Y también esta otra caja está arriba. Entonces, esas 3 o 4 cumplen con las 2 cosas que yo he dicho. Todavía necesitamos más información, más datos. Bueno, el mono está dentro de la caja, arriba de la mesa, pero también esa mesa está entre la puerta y el armario. Es la única mesa de todas las mesas que cumple con esa condición. Entonces volvemos a ver con los niños que se cumpla todo, ¿no? Adentro de la caja arriba de una mesa, la mesa entre el armario y la puerta. ¿Eso fue lo que dije? Sí. Vale. Y entonces ahora sí, pues ya no tenemos más, ya no hay ninguna otra caja que cumpla con eso, no hay ninguna otra mesa que cumpla con eso, pues vamos a ver que efectivamente la rana está ahí. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? Que el mensaje para los niños es que eso arriba de, abajo de, adentro de, sirve para algo. ¿Para qué? Para localizar algo que no sabemos en dónde está. Por eso les decía yo que está organizado desde la currícula, desde el tipo de problemas que hay que plantear. Ahí dice ahí, ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce mediante la interpretación de las relaciones espaciales y puntos de referencia. O sea, el niño las encuentra, ubica los objetos o lugares. ¿Pero a través de qué? De una interpretación. ¿De qué cosa? De las relaciones espaciales y los puntos de referencia. Porque cuando decimos está dentro de una caja, caja es punto de referencia, la caja está arriba de una mesa, mesa es punto de referencia, el abajo de o arriba de o al lado de, eso es la relación espacial. Pero caja, mesa, armario, ventana son puntos de referencia. Las relaciones espaciales que se establecen entre ellos, el conjunto de las relaciones con los puntos de referencia, me permiten ubicar un lugar o un objeto que de entrada desconozco en dónde está. Entonces son problemáticas de este tipo, como la que acabo de narrar, las que hay que plantearles a los niños para que ellos, en la búsqueda de soluciones, es decir, tratando de encontrar a dónde hay que llegar o dónde está el objeto, efectivamente empiecen a justamente a, a entender que ese espacio se puede describir a través de ¿qué? De esas relaciones y de esos puntos de referencia. Ya sabemos que el proceso aquí no termina. Este arranque de la ubicación espacial en preescolar es muy chiquitito, es una experiencia chiquita, pero hagámosla bien. ¿Por qué digo que es chiquita? Porque dentro del contexto de los 3 grandes organizadores curriculares, número, variación y número, álgebra y variación, forma, espacio y medida y
análisis de datos. Dentro de esos tres, número, variación y álgebra, pero particularmente número, que es lo único que le toca a preescolar, ocupa el 50% de la propuesta. La cantidad de situaciones problemáticas que hay que hacer para que los niños comprendan esos primeros 30 números ocupa el 50% del tiempo del preescolar. Forma, espacio, análisis de datos es muy chiquitito, prácticamente como el 5%, porque aunque está estadística, lo único que se trata es de análisis de datos, de organización de datos en tabla, una función, pero en el asunto de forma, espacio y medida, ese organizador curricular ocupa el 45% de la propuesta, y dentro de eso, forma, espacio y medida, lo más importante, el que ocupa mayor tiempo, es forma. Forma es el 25% de la propuesta curricular. Ubicación espacial, pues tiene más o menos un 5%, 7%, y el resto lo tiene magnitudes y medidas. O sea, es poquito, pero hagámoslo bien. Debemos de sentido al asunto. Se trata de que los niños empiecen justamente a ver que el espacio se puede describir a través de las relaciones. Pero como el asunto es a través de situaciones problemáticas, el problema es encontrar un objeto que no sabemos dónde está. Ese es el problema. O llegar a un sitio del que no sabemos dónde está. Y para eso, situaciones como el tesoro escondido, ¿no? Porque pues si lo vamos a hacer en la escuela, pues al final de cuentas ya sabemos dónde está todo, ¿no? Y si no se trata, como en el caso de que yo les comentaba, de que ustedes me invitan a su casa y me tienen que decir cómo le hago para llegar a su casa. En el caso de los chiquitos, estamos ubicados en el jardín de niños, y pues entonces ahí escondimos un tesoro. O sea, el tesoro está fuera del salón de clase. Entonces, pero siempre, la parte central es que el niño no sabe en dónde está el objeto o a qué lugar tiene que llegar. Y es a través de las relaciones espaciales donde va a empezar, y de los puntos de referencia, donde va a empezar a ver que eso sirve para encontrar ese objeto o ese sitio. Es una entrada, un primer acercamiento de los niños de preescolar en esto que se llama ubicación espacial. Cuando tenemos el asunto de las figuras y los cuerpos geométricos, ya les anticipaba yo que ya no es como lo teníamos antes, forma así como más amplio, todas las formas, separar las formas de las figuras geométricas y los cuerpos geométricos, no, es irse directamente sobre la forma y el cuerpo geométrico. Y lo que hay en el aprendizaje esperado es reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos, y construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. Reproduce y construye. Son situaciones de reproducción y de construcción. ¿Pero qué perseguimos en preescolar? Tanto en preescolar sobre este asunto de la forma, tanto en preescolar como primero y segundo de primaria, lo único que podemos hacer con los chiquitos de preescolar y del inicio de la escuela primaria es desarrollar una habilidad, que es la habilidad de la percepción geométrica. Es decir, los chiquitos no pueden aprender geometría, no pueden razonar sobre lo geométrico. Esa posibilidad aparece cuando están más o menos en tercero de primaria. Pero resulta que antes de llegar a tercero de primaria podemos hacernos cargo de esta cosa, de esta habilidad que es la percepción geométrica, que además es una habilidad muy importante para el razonamiento geométrico, que no solamente es que se vaya a trabajar preescolar en primero y segundo, va a seguir presente después, pero digamos ahora el problema que tenemos, no quieren verlo como problema, al final de cuentas la situación es que los chiquitos de preescolar, primero y segundo, no pueden razonar sobre lo geométrico. Aquí
realmente esta práctica de que los niños identifiquen las figuras geométricas con su nombre, pues eso, las figuras geométricas van a aparecer, porque los niños van a reproducir modelos y a construir modelos usando figuras geométricas y cuerpos geométricos. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Entonces, ustedes hablan correctamente, por favor. Los niños pueden decir, es la figura de los 4 piquitos. Eso lo pueden decir los niños. ¿Ustedes no? No. Ustedes dicen, sí, es la figura de los 4 piquitos que se llama cuadrados. Porque aquí tenemos otra figura de 4 piquitos que se llama rectángulo. Bueno, ustedes saben correctamente, ¿ok? Y los niños irán aprendiendo esos nombres. Les digo, no los han aprendido porque no se los han topado por ahí. Pero bueno, como ya se van a aparecer esas figuras, pues hay que llamarlas correctamente. En el tangram, que es una de las propuestas de materiales, está el romboide. ¿Sí lo identifican? Bueno, pues se llama romboide y hay que llamarlo romboide sin miedo. No van a traumar a los chiquitos, no se van a indigestar, no es demasiado fuerte para ellos. No. Ustedes le llaman romboide. Así se llama. Tan difícil es el romboide como el cuadrado y el rectángulo, ¿eh? Estos son ignorantes de todos los nombres de las figuras geométricas. Estas las van a ir aprendiendo. Entonces sí, efectivamente a las figuras geométricas hay que llamarlas por su nombre en preescolar, pero no se da la clase del cuadrado, ni del rectángulo, ni del triángulo. Porque lo importante de esas figuras es reproducir modelos y construir configuraciones. Y lo que ustedes tienen que tener claro es que se trata de desarrollar la habilidad de percepción geométrica. Entonces, si se trata de desarrollar la percepción geométrica, mira, la percepción como tal es una cuestión individual, una cuestión personal, porque la realidad es la realidad y eso es lo que es. Pero resulta que la realidad la percibimos de manera diferente, los sujetos. Y entre las distintas percepciones que tenemos la percepción visual, y dentro de la percepción visual tenemos la percepción geométrica. ¿Cómo percibimos? Resulta que unos podemos ver, por ejemplo, bueno, no es por ejemplo, la figura geométrica en sí misma es una construcción intelectual, no existe en la naturaleza. La puerta tiene forma, se parece a un rectángulo, pero no es un rectángulo, es una abstracción. La forma, todo lo que es la forma geométrica y la figura geométrica es una abstracción de la forma de la realidad, que aparece en la realidad, ciertamente, pero es una construcción intelectual. De hecho, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un cuadrado, recortado en papel, digamos, ¿no? Pero si a esa superficie, le hacemos un hoyo y le quitamos este pedazo, eso que tenemos ahí no es un cuadrado. Porque el papelito ese resulta que está limitado por 4 líneas rectas, quizá del mismo tamaño, pero también por una línea curva. Porque aquí le llamamos cuadrado a la superficie, no al perímetro, a la superficie. La única superficie
cuyo perímetro tiene nombre, es el círculo con la circunferencia. El círculo es la superficie y el perímetro se llama circunferencia. Pero el cuadrado es una superficie. El rectángulo es una superficie. Y la percibimos en muchas partes. En el piso, la forma de las baldosas, en las puertas, ¿no? Esa forma la vemos en muchas partes. Y el intelecto las abstrae y la matemática las estudia, pero las idealiza. O sea, al final de cuentas, un cuadrado es una superficie limitada por 4 líneas, ¿no? Entonces, ya la hace así como muy pura, pues, porque lo que vemos ahí, pues a lo mejor no es, casi es un rectángulo, pero no precisamente. A lo mejor los ángulos no son tan rectos como deberían ser. ¿Se dan cuenta? Pero entonces es una cuestión de percibir la forma. La percepción geométrica es la capacidad que tenemos de mirar respecto a la forma cosas que sí están y dejar de ver cosas que no están. Perdón, dejar de ver cosas que sí están y mirar cosas que no están. Por ejemplo, con el tangram. En el tangram no aparece el rectángulo. Como figura geométrica no está. Ninguna de las piezas del tangram es el rectángulo. Pero nosotros podemos pedir que los niños construyan un rectángulo usando 2 piezas del tangram. O 3 piezas, como queramos. Si decimos 3 piezas del tangram, el rectángulo no está. Entonces el niño tiene que mirar algo que no está. Y cuando empieza, pues toma por ejemplo un cuadrado, el romboide y 2 triángulos, forman un rectángulo. Cuando él dice, este es el rectángulo, está dejando de mirar al cuadrado, al romboide y a los 2 triángulos. Porque ¿qué está percibiendo? Cuando toma las piezas, el rectángulo no está. Entonces empieza a seleccionar. Pero si me hace un rectángulo con un cuadrado, con un triángulo, 2 triángulos y un romboide, y yo dije que hiciera un rectángulo con 3 piezas, cumplió una parte pero no la otra. Hizo un rectángulo, pero no cumplió con otra condición, eran 3 piezas. Ay, maestra, no es usted tan sangrona, pues ya lo hizo, ¿no? Ya hizo el rectángulo, ya hizo algo. No, porque estamos desarrollando pensamiento matemático. Y el pensamiento matemático, al final de cuentas, es un pensamiento dentro del desarrollo del pensamiento, es el pensamiento inductivo, el pensamiento analítico. Y entonces tiene que ceñir, es decir, tenemos que forzar a nuestro intelecto a cumplir con las condiciones. Tengo que razonar para cumplir lo que me han dicho. Son un rectángulo y hay que hacerlo con 3 piezas. Entonces, si el chiquito lo hace con un cuadrado, 2 triángulos y un romboide, y el romboide le decimos que muy bien, ¿qué pasó ahí? Pues este es un rectángulo, ya tomamos nota, tiene la imagen de lo que es un rectángulo. Oye, pero ¿cuántas piezas dije? 3. ¿Y cuántas has usado? 4. Bueno, pues busquen, porque ahora me tiene que hacer uno que tenga solamente 3. ¿Qué sangrona, maestra? Pues sí, sí sangroncita, pero pues así. En el espacio del pensamiento matemático hay que insistir en que el niño tome nota exactamente lo que uno le está diciendo. De eso se trata, ¿eh? Ciertamente la matemática es un conocimiento
está en la educación, en la enseñanza, porque desarrolla un tipo de pensamiento. Pensamiento analítico, pensamiento inductivo. ¿Por qué lo puede desarrollar? Porque la disciplina se presta. La disciplina de la matemática es muy precisa en ese sentido. Sí, la matemática de sus condiciones y hay que cumplirlas. Hay que ver que se cumplan todas y dar respuesta de una manera argumentada, tomando en cuenta las condiciones que se han dado. No todas las disciplinas funcionan igual. En las ciencias sociales está el otro extremo. Ahí ustedes pueden argumentar y llega un momento en que tan válida y respetable es su opinión como la mía. Y son totalmente antagónicas. La matemática no. La matemática no podemos decir, pues es que ¿a quién le salió 5? Pues es que ¿a quién le salió 7? Pues 7. Pues tan válido el 5 como el 7. No. O es 5, o es 7, o es 5 y 7, o no es ninguno de los dos. Pero hay que argumentar, hay que ver que ese 5 o ese 7 cumplan con las condiciones. Si aquí eligió la forma es lo mismo. Si yo dije, porque al final de cuentas, lo que estoy tratando son dos cosas. Una, desarrollar esta habilidad de percepción geométrica, pero eso dentro de el desarrollo del pensamiento matemático. Porque la gran cosa es el desarrollo del pensamiento matemático. Y voy tomando ciertos contenidos, y es posible trabajar con los chiquitos del preescolar, otros de la primaria, en fin. Pero al final de cuentas, mi propósito es el desarrollo del pensamiento matemático. Y eso es de orden metodológico. Eso tiene que ver con la manera como organizamos la enseñanza. No tiene que ver con el contenido, porque el niño puede acabar identificando, ese es un rectángulo, muy bien. Pero la manera como llegó al conocimiento de esa forma, de llamarle rectángulo, a lo mejor fue pintando rectángulos, muchos rectángulos. Lo que aprendió ahí es totalmente distinto a encontrarse al rectángulo trabajando con las otras figuras del tangram, o bien encontrarse al rectángulo en un cuerpo geométrico como podría ser una cajita tipo un prisma rectangular, tipo las cajitas lo más usual de las galletas, de los cigarros, esas cajitas. Pues ahí tienen rectángulos, ¿no? Ahí me estoy encontrando el rectángulo también, y al cuadrado. Pero ahí me estoy encontrando el rectángulo, y si ustedes se imaginan una cajetilla de cigarros, resulta que esa cajita está formada por rectángulos, puros rectángulos. Pero resulta que la forma y el tamaño de esos rectángulos va de 2 en 2. Son por parejas. Y esos 3 rectángulos son diferentes en tamaño. Pero entonces, ya me encontré el rectángulo en otra sopa, pues. Entonces me estoy encontrando a la figura geométrica en distintas situaciones de construcción y de modelaje. Ahora, como realmente se trata de desarrollar la percepción geométrica, y esta es visual, porque les digo, se trata de mirar respecto a la forma aquello que no está y dejar de mirar aquello que sí está. Entonces los recursos para la enseñanza, porque si se trata de reproducción y construcción, a esto sí tiene que ver con muchos materiales. Entre los materiales posibles está, por ejemplo, los tangrams, perdón, no los tangrams, los rompecabezas. Pero el rompecabezas es de distintos tipos, porque no es lo mismo un rompecabezas tangram que un rompecabezas comercial. Es imagen, ¿no? Ambos sirven, pero su posibilidad didáctica es diferente.
Porque en la imagen, en el comercial, la solución es única. Es decir, dado las piezas, yo solamente puedo colocarlas de una sola manera para lograr la imagen que se tiene que lograr. Y ya. Con el Tangrao, dependiendo del lugar donde yo ponga las piezas, puedo producir imágenes diferentes. A veces peces, a veces personas, ¿no? Como personajes, a veces como casitas, en fin. Yo puedo, dependiendo de la ubicación, producir una imagen diferente. ¿Con qué? Con 7 piezas. Pero también el Tangrao permite hacer construcciones poniendo condiciones, cosa que no permite el rompecabezas de imagen. El rompecabezas de imagen tiene algunas cuantas y muchas ventajas, siempre y cuando en el salón de clase haya varios rompecabezas. Varios. Si cada niño lleva uno, mucho mejor. Si se lo regala a la escuela, a todo dar. Porque toda la escuela se va haciendo su stock de buenos rompecabezas, ¿no? El asunto del rompecabezas comercial, el asunto del rompecabezas, la dificultad no está en el número de piezas, está en la imagen. Si ustedes toman un rompecabezas donde una pieza, por lo que aparece en la pieza, no se sabe dónde va, es un rompecabezas muy complejo. Imagínense esos que hay por ahí, por ejemplo, la ciudad de Nueva York y el cielo, todo azul. Todas las piezas del cielo son muy parecidas, y las de los pedacitos de los edificios también. No, la dificultad está justamente en qué aparece en cada pieza. Si nosotros la imagen total, por ejemplo, es un elefante jugando con una pelota, pues las piezas van a tener un cacho de trompa, un cacho de pata, un cacho de la pelota, un cacho del ojo, ¿no? Entonces los niños, justamente al mirar esa pieza, sabrán o tendrán una anticipación a dónde puede estar colocada esa pieza. El rompecabezas, un rompecabezas de preescolar puede llegar a tener hasta 30 piezas, siempre tiene que ver con la imagen. El asunto es que si los niños están trabajando con un rompecabezas comercial, aquí hay otra cosa que ustedes tienen que tener presente. Si el niño, hay un niño que solamente arma un rompecabezas, mientras que hay otros que arman como 3, 4, 5, no vayan a caer en la tentación de pensar que ese que hizo nada más uno está atrasado, o más vale que le pongamos algo para que se acelere. No, miren, no que haga más rompecabezas. No, el asunto del desarrollo de la percepción tiene su tiempo, dejémoslo. Mientras el niño esté interesado en formar el rompecabezas, en armarlo, la cosa va bien, porque aunque hagan nada más uno, porque el propósito de la clase, de la situación, es que desarrolle su percepción geométrica. Y mientras él esté tratando de mirar dónde va a colocar una pieza y dónde va a colocar las otras y todo esto, está desarrollando su percepción geométrica. La única manera en que ustedes tendrían que intervenir es si lo ven que está a punto de moco y quiere llorar, porque no lo puede armar. Ustedes tranquilas le ayudan a armarlo, o le piden a otro nene que le ayude, o le ponen una pieza o 2 piezas para animarlo a ver si lo puede completar, o a lo mejor lo completan para que el nene vea que sí se puede, y después dicen, a ver, ahora inténtalo tú. Ya, se trata de tranquilizarlo, ¿ok? A mí me gusta mucho la forma porque hagan lo que hagan ustedes, prácticamente no echan a perder nada. Porque una de las cosas
que les cuesta más trabajo es cómo intervenir. Cuando están dejando que los chiquitos hagan las cosas por sus propios recursos, no saben muy bien cómo intervenir, sobre todo en la parte de número, les cuesta mucho trabajo. No saben, es que si le digo esto ya le di la respuesta, a lo mejor no le estoy diciendo nada, a lo mejor no le digo nada, pero ¿cómo le ayudo? No, es que la parte de la forma es muy fácil, porque hagan lo que hagan, aún resolviendo, aún metiéndole la mano a ese rompecabezas y que ustedes lo completen completito frente a los nenes, no pasa nada, porque le dicen al niño, bueno, muy bien, ya viste que sí se puede, bueno, ahora intentarlo tú, ¿no? Y se lo desbaratan y lo dejan. Lo que hicieron ustedes nada más fue para tranquilizarlo, pero no le metieron mano a su desarrollo de la percepción. Lo pusieron, lo reubicaron, lo pusieron otra vez en una situación de búsqueda de solución a esa situación. Pero entonces no es lo mismo cuando ellos están trabajando con el rompecabezas comercial a cuando están trabajando con el rompecabezas de tangram. Pero también hay imágenes que ustedes pueden hacer, muchas de ustedes la conocen ya, que por ejemplo una imagen la parten con puros rectángulos o con puros cuadrados. El cuadrado como una forma, digamos, al final de cuentas se embona con las otras, que eso es un indicador de construcción del rompecabezas, ¿no? Pero resulta que no podemos colocar los cuadrados así nomás si no estamos reproduciendo la imagen correcta. Pues entonces ahí está el cuadrado como forma de la pieza del tangram, del rompecabezas. Cuando los niños están armando los rompecabezas empiezan a aparecer estrategias. Hay chiquitos que están las piezas de rompecabezas así y de repente parece ser que sin ton y son empiezan a buscar unas y las separan sin verlas demasiado. Si uno les pregunta qué están haciendo, lo que están haciendo es separando las piezas que tienen un lado recto con uno curvo de las que son solamente curvas, porque ya han entendido que esas que tienen un lado recto son las que van en la orillita y luego tienen dos lados rectos son las que van en las esquinas. Entonces una de sus estrategias es organizar primero el margen, digamos, de la imagen y luego rellenarla. Hay otros que empiezan a juntar piezas 2, 3, porque ahí como que armaron ya la pelotita del elefante, o más o menos, o casi está la pelota, y por acá están formando como que la cabeza, y luego juntan y empiezan a completar la imagen. Y se están fijando en la forma. O sea, ¿por qué esa es una situación? ¿Cuál es la situación problemática? Armar el rompecabezas. Para armar el rompecabezas no me queda más que poner en juego lo que pretendo, desarrollar la percepción, es decir, fijarme en la forma, tanto en la forma de la pieza como la forma de lo que está adentro de esa pieza. Entonces para resolver esa situación problemática, lo que tengo que hacer es echar mano de mi percepción geométrica, la que tenga, pero buscando la solución a esa construcción del rompecabezas, estoy desarrollando mi percepción geométrica. Entonces, por eso es que la situación problemática, el problema es meta, pero también es conocimiento. En este caso en particular no hay un conocimiento en juego, en el caso de la forma. En el caso de la forma no hay conocimiento en juego, en la propuesta de preescolar. Hay el desarrollo de una habilidad, la percepción geométrica. Entonces también nos sirve bien para desarrollar el asunto de la construcción, los cuadros bicolores, ¿no? Que por ahí aparecieron también en la propuesta, que no son más que eso, cuadrados que al final de cuentas son bicolores porque tienen dos colores, pero dependiendo de la manera como yo junto esos cuadrados se me hacen tapetes diferentes.
Entonces tengo solo 2 piezas. Bueno, como forma tengo al cuadrado, solamente al cuadrado. Pero el cuadrado tiene una imagen impresa y está jugando con 2 colores. Y eso, dependiendo de cómo lo ponga, me permite hacer construcciones diferentes. Y eso es percepción. Percepción geométrica. Hay en la propuesta, en la parte de las construcciones y la reproducción tiene que ver con, yo doy un modelo y los niños lo reproducen, que es válido en muchas de las situaciones, porque miren, incluso cuando uno trabaja con los rompecabezas comerciales, uno puede dar la imagen o no darla, Si uno no la da, se trata de una situación de construcción. Si uno le da al niño la imagen para que tenga un referente, se trata de una situación de reproducción. ¿Cuándo doy la imagen y cuándo no la doy? Pues depende de los niños, ¿no? Yo tiendo a no darla, aunque sean chiquitos de 3 años, no se les doy. Si veo que no le encuentran a aquellas piezas ninguna lógica, pues les digo, mira, se trata de esto, ¿no? De formar este elefante o de formar este león o de formar, le doy para que lo reproduzca. Pero el asunto de la reproducción y de la construcción, ambas permiten el desarrollo de la percepción geométrica. Y esto, les digo, va desde preescolar hasta segundo de primaria. Ciertamente, en la primaria hay más construcciones condicionadas, ¿no? A ver, trata de hacer tal cosa con ta. Se dan las condiciones para ver si el niño se puede hacer cargo de eso. Vamos a suponer, en el ejemplo del rectángulo y el tangram, que el niño construye una cosa con 3 piezas, pero no es un rectángulo. Bueno, ya nos está diciendo que no sabe lo que es un rectángulo. Entonces decimos, mira, eso no es un rectángulo. Y ahí sí aparece eso que hacen ustedes. Un rectángulo es como, tiene la forma como la de la puerta. O bien se lo dibujara del pizarrón. El rectángulo es así, tiene esta forma. Trata de hacer esa forma con 3 piezas de tangram. ¿Por qué le tengo que decir cuál es el rectángulo? Porque él no tiene por qué saber que esa forma se llama rectángulo. Puede ser que a lo mejor un chiquito de tercero preescolar ya lo sepa después de haber pasado por primer y segundo trabajando con el asunto de desarrollo de su percepción, el tangram, todo eso. A esas alturas ya sepa cuál es el rectángulo, ¿no? Pero en principio no tiene por qué saberlo. Entonces ahí es donde aparece esta práctica de se parece a, es como, es un referente de la forma. Esas 2 cosas aparecen aquí y en magnitudes y medidas tenemos que identificar, tiene que ver solamente con tres magnitudes: longitud, capacidad y tiempo. En el caso, digamos, de preescolar, les decía yo que prácticamente ustedes no tuvieron pérdidas, porque la verdad es que preescolar estuvo bien desde el 2004, Primaria, incluso, estaba bien, no estaba bien articulado. Si le faltaba la primaria del 93, el tránsito de la variación, o sea, de la aritmética al álgebra, ¿no? Realmente le está faltando ese tránsito que ahora aparece en quinto, sexto y primaria, para pasar de la aritmética al álgebra. Y está ahora está contemplado. Pero preescolar, lo único que perdió fue peso, en el sentido de la magnitud. Ya no vamos a ver peso en preescolar. En preescolar vamos a ver longitud, capacidad y tiempo. Son las 3 magnitudes que se van a ver en preescolar.
el peso pasó a la primaria. Se trata de que los niños empiecen a identificar esas magnitudes. Pero para identificar las magnitudes se necesita hacer algo con esas magnitudes. Porque no se puede hablar de la magnitud en seco. Así que en el acto de informar, pues no, es difícil hablar de una magnitud. ¿Dónde está el peso? ¿Dónde está la capacidad? Entonces, ponemos situaciones de medición y de comparación. O sea, el medio es poner situaciones en donde el niño tenga que medir y comparar esa magnitud, para que vaya entendiendo de qué se trata, cuál es esta magnitud, a qué refiere. Entonces tenemos que identificar la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. ¿Por qué comparación directa? Porque tenemos que decir que es más alto. ¿Quién es más alto? ¿Pedrito o Juanita? Bueno, Pedrito, y voy a ver qué hacen los niños, que entiendan por eso. Bien, ellos no tienen problema, muchos no tienen problema ahí. Dicen, vamos poniéndolos juntos y vamos a ver quién es el más alto, ¿no? Y los ponen juntos. Porque los niños se pueden poner juntos. Porque ellos juegan mucho a decir, yo estoy más alto que tú, ¿no? Pues más bajito, en fin, eso lo conozco. Pero, cuando es necesario usar un intermediario, cuando no podemos poner juntas las cosas. Entonces digo, está hecho desde la didáctica. ¿Cuál es la situación en la cual necesitamos usar un intermediario para comparar longitudes? Mire, si nosotros ponemos a los niños en una línea y les decimos que corren y que bueno, ya cuando nosotros gritemos ellos se van a parar y vamos a ver quién llegó más lejos, quién recorrió mayor distancia, quién ganó. Gana el que llega más lejos. Muy bien. Si los ponemos así, realmente se pueden comparar, se puede saber quién llegó nada más por el lugar donde quedaron puestos, ¿no? Porque todos están en paralelo, sobre líneas paralelas. Pero si los ponemos en el centro, jugando el stop, entonces salen radialmente. Y ya, donde llegan stop, se paran. ¿Quién llegó más lejos? A vistas es difícil. Pero entonces, bueno, ahí tenemos de dos, porque o podemos comparar o podemos medir. Si vamos a comparar, la comparación no puede ser directa. No puede ser directa, porque un niño está acá y otro niño está allá. ¿Cómo le hacemos? Entonces tenemos que usar un intermediario si lo que queremos es comparar. ¿Cómo usamos ese intermediario? Tomamos como intermediario una cuerda y la tiramos desde el centro del stop hasta donde está un niño y podemos con esa cuerda hacer, no sé, hay un nudito donde llegamos con el nene y luego irnos con el otro y tirar la cuerda y hacer un nudito ahí donde está el otro nene y ahí comparamos quién llegó más lejos. Entonces estamos usando un intermediario, pero claro, la pregunta para los niños es ¿cómo le hacemos para saber quién llegó más lejos, este o aquel? Esa es la pregunta y vamos a ver qué dice, ¿no? Pero también se puede medir y también pueden sugerir, pues vamos a ver cuántos gallos, gallinas nos aventamos de uno a otro, ¿no? Y entonces empiezan a poner gallo, gallina, 1, 2, 3, empiezan a contar. Ahí está entrando una unidad de medida, que es el piecito de ellos. Y esa unidad se está iterando y se está contestando la pregunta ¿cuántas veces cabe la unidad? Y la respuesta a esa pregunta ¿cuántas veces? Es lo que mide en función de esa unidad. Porque si tomamos una vara más larga, esa vara va a caber menos veces que el pie del nene. Y entonces, ¿qué? ¿Mide menos o mide más
según la unidad que tomemos? Pues no. La distancia es la misma. Esa no cambia. Pero lo que está cambiando es la unidad de medida. Y si la unidad es chiquita, va a caber muchas veces. Si la unidad es muy grande, va a caber pocas veces. Ese tipo de cosas sí se tienen que trabajar en preescolar. La diferencia entre medir y entre comparar. Tomar o aceptar como unidad de medida el paso del niño no es recomendable, porque estos hacen el paso más grande o más chiquito según. Sí, sobre todo cuando tienen que estimar, ¿no? ¿Cuántas veces creen que cabe el pie de uno de los niñitos, el pie de gallo y gallina, de aquí a donde llegó Juanito, que es otra situación de estimación? Y los niños dicen, si fuera la unidad del paso, y si dicen 20, ya los veo. Si se están aproximando y ya van en el 15, entonces empiezan a dar pasos chiquititos para llegar al 20. Pues no, la unidad no puede cambiar, la unidad tiene que ser fija. Entonces, ese tipo de cosas son situaciones de comparación, de la magnitud, las que dan lugar a que el niño empiece a pensar en la magnitud que está en juego, que en este caso es la longitud. Y en el caso de la longitud, se ve el trabajo con el intermediario, es decir, la necesidad de usar un intermediario para comparar, y la aparición de las unidades no convencionales de medida, que son palitos, varitas, el ¿cómo se llama? El borrador, el pie del tren, en fin, ¿no? Que vayan viendo que eso de medir tiene que ver con la iteración. En el caso, por ejemplo, bueno, dice ahí, identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Pero también compara distancias mediante el uso de un intermediario y mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos. La capacidad. Una de las cosas que hay que saber sobre la capacidad es que no todos los objetos tienen capacidad. Entonces hay que empezar por separando los que tienen capacidad de los que no tienen capacidad. Esto no tiene capacidad, pero esto sí tiene capacidad. Entonces, ¿qué es la capacidad? De hecho, la capacidad la identificamos en aquellos objetos que sirven como recipientes, que deben recibir algo adentro. Y eso es lo que le cabe adentro, es a lo que se le llama capacidad. Si nosotros ponemos situaciones de comparación de capacidad, es decir, de anticipación, ponemos varios recipientes, bueno, la primera situación es poner recipientes y no recipientes y saber a cuáles de ellos, la pregunta sería, a cuáles de ellos le podemos meter acerrín o agüita o lo que sea. Esa es una de las cosas que los niños van entendiendo muy rápidamente, no tienen grandes problemas ahí. Pero el asunto de varios recipientes y decir cuál de todos esos, a cuál de todos esos le cabe más. Miren, la verdad es que si son 3 o 4, el asunto de la comparación no es compleja. Comparación. Es decir, si yo tengo 2 recipientes y quiero ver cuál de los 2 le cabe más, pues claro, lleno uno y lo vacío en el otro, ¿no? Y ya veo si el otro se llenó o no se llenó, y ahí puedo decidir quién tiene mayor capacidad. Pero eso es cuando son 2. Pero cuando son 3 o 4 ya el asunto es bastante complejo, porque entre estos 2, pues ganó este, pero entre estos 2 ganó el otro. Entonces, hacer esa relación es muy compleja. La realidad es que si son varios recipientes, ahí sí lo necesario es una unidad de medida. Por ejemplo, un vasito de gelatina con arena, acerrín, no sé qué, y vamos llenando. Entonces decimos, claro, a este le cumplieron 8 unidades de medida, 8 vasitos de gelatina,
pero este 5, pero este 7, pero este 9, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer la comparación. ¿Cuál de todos tiene mayor capacidad? Dicho sea de paso, es una situación en la cual vuelve a aparecer el número. Esos números que están aprendiendo los niños, la parte del número, en una situación totalmente distinta. Están cuantificando, pero están cuantificando unidades, en una situación de medición. Porque el asunto de pensar en las distintas situaciones en las cuales aparece el conocimiento que queremos que los niños adquieran, tiene que ver con que los niños se vayan encontrando con ese conocimiento en situaciones distintas. Al final, ese conocimiento es lo que les va a permitir resolver la situación. Pero también los distintos problemas le van dando significado al conocimiento. Por eso es que los números del 1 al 30 no es suficiente con escribirlos e identificarlos. Muchísimo más complejo que eso. Es del 1 al 30 durante 3 años de preescolar. Oiga, que es poquito, ya sabemos que no es poquito, es bastante complejo. Y ustedes por ahí seguramente ya leyeron este librillo que dice que hasta el 100 no, y las cuentas tampoco, y entonces ¿qué? Porque hay que hacer muchas cosas con esos primeros números para que el niño se vaya encontrando al número en situaciones diferentes, y eso es lo que le va dando sentido y significado al objeto de conocimiento. Pero también va sucediendo esto que decía la maestra al principio, que es que los niños van entendiendo que la matemática anda dando vueltas por muchas partes. En muchas situaciones aparece ese conocimiento, porque al final de cuentas es un lenguaje, es una abstracción. Pero bueno, estábamos con el asunto de la capacidad. Eso es lo único que se puede hacer con la capacidad, la comparación y la cuantificación a través de un intermediario en preescolar, y es lo único que se propone que se haga. Y finalmente el tiempo. Al tiempo le pasa exactamente lo mismo que a la geometría del espacio. Los chiquitos muy tempranamente conceptualizan el tiempo. Sobre todo aquellos que van a los años, porque su vida se hace extraordinariamente rutinaria. Y la conceptualización del tiempo tiene que ver con los sucesos que van apareciendo repetidamente. Cuando la humanidad empezó a conceptualizar el tiempo, ¿por qué fue? Pues porque se dio cuenta de que de repente hacía frío, luego hacía calor, luego se caían las hojitas, ¿no? Eso de las estaciones, y eso se vuelve a repetir, y se volvió a repetir. Y entonces eso le empezaron a llamar pues un año. Luego nos dimos cuenta que eso era el tiempo que tardaba la Tierra en darle la vuelta al Sol. Eso es hace un año. Bueno, luego lo cuantificamos y lo partimos en 365 pedacitos, porque la otra repetición es el noche y día, el noche y día, el noche y día, ¿no? Se nos va el sol y regresa el sol, se nos va el sol y regresa el sol. Entonces, ahí empezamos a conceptualizar el día, por la repetición. Entonces, un chiquito que va al CENDI muy rápidamente conceptualiza el tiempo. Tan lo hace que sabe perfectamente bien después de qué suceso tiene que aparecer su mamá. Y si la mamá no aparece, él empieza a llorar. No porque diga, oiga, ya son las 3 y mi mamá no ha llegado, sino porque después de la peinada ya toca que ya llegue.
Eso es lo que él sabe, eso es lo que ha percibido, la sucesión de hechos, y entonces ya sabe lo que sigue. Y si no sucede lo que él espera que siga, pues se pone a llorar. Y máxime si lo que sigue es que aparezca su mamá. Entonces, es la sucesión. Los chiquitos realmente han percibido, y es otro tipo de percepción, pues eso de que se duerman, de que se levantan, de que se bañan, de que los llevan a la escuela, de que hay una serie de días, bueno, ya cuando empiezan a ir a la escuela, al centro, a la escuela, de que hay unos días que salen de su casa y hay otros días que no, que es como pachanga, que es el sábado y domingo, ¿no? Entonces, empiezan a percibir justamente el tiempo. Lo que tiene que hacer la escuela es representar ese tiempo a través justamente de organizarlo a través de un recurso gráfico. Sí, en el preescolar se ve el día, la semana y el mes como unidades de medida de tiempo, no la hora ni el segundo, no. Esas son tomadas de pelo. ¿Por qué el día, la semana y el mes? Porque ahí es donde suceden las cosas, ¿no? Los niños dicen, bueno, hay de los días, bueno, ustedes van a decir que son 5, pero ellos, algunos lo saben, otros no. Venimos a la escuela y 2 no. 5 sí y 2 no. Cuando llegamos a la escuela, ¿qué ha pasado antes de la escuela? Pues nos levantamos, después a lo mejor unos se bañan, otros no se bañan, desayunan, se trasladan a la escuela, llegan a la escuela. En la escuela pasan cosas antes del recreo y después del recreo. Y cuando salimos de la casa suceden cosas. Vienen por nosotros, vamos, comemos, en fin. Pues lo que ustedes saben es lo que sucede en la escuela. Entonces hay que organizar las actividades con ellos en un gráfico de un día. En un día, ¿qué hacemos? Llegamos. Pero es que hay días que llegamos y hacemos honores a la bandera. Ese es el lunes. Entonces hacemos honores a la bandera y luego ¿qué hacemos? Pues entramos al salón de clase y nos saludamos y nos leen un cuento, en fin, lo que ustedes hagan. Pero tienen que ir viendo la sucesión, representando con dibujos la sucesión de hechos y el corte del recreo, el descanso, y luego lo que sigue, y luego se va. Esas representaciones de los días hasta llegar a la semana y luego al mes. Pero al final de cuentas lo importante es organizar con ellos el tiempo, la sucesión de las actividades, pero también la anticipación. Cuando ya tenemos, por ejemplo, una semana organizada, pues hay que ver si ellos pueden identificar cuál es el día que toca, no sé, deportes. No basta con que nos digan el jueves. No, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Este es el jueves. ¿Cómo sabes que es el jueves? Porque aquí está el dibujito donde estamos haciendo deportes o no sé qué. Hay que preguntar por qué sabe que ahí está representado el momento de la clase de deportes o de canto o qué sé yo. Pero es usar y anticipar. Cuando tenemos un mes, lo mismo. En ese mes se localizan los días de fiesta, los días de cumpleaños de los niños, los famosos lunes, y el calendario más vale que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O bien, sábado, domingo, lunes, martes. No lo empiecen el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. Pero lo que tenemos que hacer es dejar los 2 días que ellos viven como días que no van a la escuela juntos, o al final o al principio. Y entonces tenemos los lunes. Todos los lunes, en la columna de lunes aparecen justamente los honores a la bandera, ¿no? Pero ya que tenemos lleno esa semana, ese mes, que al final de cuentas va incluso con el número,
funciona del 1 al 30 o al 31, que hay que ponerlos, hay que ver en qué mes estamos, hay que ponerle el nombre al mes, hay que ver ese mes en particular, empezó en jueves, en viernes, en sábado, cuando empezó, y dónde va la sucesión del 1 al 30 o al 31. Jugar con esa representación gráfica del tiempo es una de las actividades que hay que hacer. O sea, la representación gráfica del tiempo es lo que nos permite anticipar qué es lo que va a pasar. Y bueno, ¿cuántos días faltan para que sea el cumpleaños de Juanito? El tal Juanito seguro que sabe cuántos faltan. No importa que él sepa, nos tiene que mostrar, porque es ahí donde se ve que faltan 8 días o 9 días. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el día que estamos viviendo? ¿Cuál es el día del cumpleaños? ¿Cómo recorremos el calendario? De eso se trata, ¿sí? Cuando los niños interactúan con representaciones gráficas, hay que ver que la respuesta venga de esa información que está dada en esa representación, no de lo que ellos saben, porque saben muchas cosas. Y nosotros no nos podemos quedar con esas respuestas. Tenemos que pedirles que nos digan dónde está. ¿Dónde está eso que están diciendo? Ahí, en la representación. Lo mismo sucede con el pasaje de la lista, ¿no? Pasa la lista, no sé qué, ahí está el gráfico de la lista, y entonces uno dice, bueno, ¿quiénes faltaron el lunes? Ellos saben quiénes faltaron el lunes, pero ahí donde dicen que faltaron, ¿cuál es la marca que dice que un niño faltó? Y donde si aquí, no sé si ustedes usan el tache para el chiquito que faltó, donde está asociado su nombre y donde está asociado el día que faltó. Eso es lo que tienen que hacer con la lista de asistencia, además de construirla. Hay que usarla para que el niño vea que ese registro, por la manera como está hecho ese registro, se puede sacar información. Y igual pasa con los registros del tiempo. Bueno, eso es como en términos muy generales lo que nosotros tenemos propuesto para el preescolar. En esta parte de forma, espacio y medida, digo, no hay grandes novedades, salvo que el peso está saliendo de la propuesta de preescolar y todo lo demás queda y está reubicado esto que se tenía anteriormente en la parte de número, que era lo de análisis de datos. El análisis de datos realmente sí tiene que ver con un tipo de problemática diferente a la que aparece en el asunto de número, variación y álgebra, porque en los problemas de número, variación y álgebra tenemos datos, siempre tenemos el dato. En los problemas de análisis de datos resulta que el dato no lo tenemos. Lo que tenemos es una pregunta. Aquí ¿qué les gusta a los niños de primero de preescolar? ¿Qué les gusta más? ¿La gelatina de limón, la de fresa o la de piña? Esa es la pregunta, pero no tenemos el dato. Tenemos que ir a buscar el dato. O sea, tenemos que hacer las famosas encuestas. Vamos y preguntamos. Pero ya que tenemos el resultado, así nomás no nos sirve. Tenemos que organizar. Y lo organizamos en tablas. Y una vez que tenemos el dato organizado en la tabla, podemos contestar la pregunta. Y otras preguntas asociadas a eso. Entonces, el tipo de problemáticas que resolvemos en análisis de datos son diferentes a los problemas que resolvemos en número, variación y álgebra, y son diferentes a los que resolvemos en forma, espacio y medida. ¿Por qué? Porque la organización curricular tiene que ver con la propuesta metodológica, que es a través de la resolución de problemas. Lo que agrupa a esos tres organizadores curriculares y particularmente a cada uno de los temas es el tipo de problemas diferentes que se resuelven con ese conocimiento. ¿De dónde vamos a sacar el tipo de problemas diferentes? De la lista de los aprendizajes esperados.
Cuando trabajemos el aprendizaje esperado, planteando situaciones de ese tipo, los niños en la búsqueda de solución van a adquirir el conocimiento. Y una vez que tengan ese conocimiento, el conocimiento les va a permitir resolver esos problemas de manera más económica, más fácil. Y van a poder enfrentar otro tipo de situaciones problemáticas. Pero al final de cuentas van a adquirir conocimiento y capacidad para resolver cierto tipo de problemas. Por eso se llaman aprendizajes esperados. Pero ese aprendizaje es la aplicación de un conocimiento. Lo que se adquiere es el conocimiento que está enlistado en el segundo organizador curricular, que en el caso de forma, espacio y medida se trata de una cosa con muy poco peso curricular. En todo caso, la que tiene mayor peso curricular es forma, porque más o menos el 25% trabajando con diversos problemas, con diversos materiales. La diversidad de los materiales lo que nos da es la posibilidad de cuestionar a la percepción geométrica de manera diferente. Es lo que nos da, Por eso hay una selección de materiales. Pero son los materiales los que nos permiten hacer que el nene desarrolle su percepción geométrica. Básicamente son situaciones de construcción y de reproducción, nada más. ¿Qué está aprendiendo de geometría? No, pues prácticamente geometría nada, porque no puede razonar sobre la geometría, pero sí puede desarrollar su percepción geométrica. La ventaja de la percepción geométrica es que el niño la puede desarrollar sin saber nada de geometría. En cambio, otra habilidad como el conteo, como el cálculo mental, que es una habilidad, no la puede desarrollar si no tiene un conocimiento, que es algo acerca del número. Pero la percepción geométrica la puede desarrollar tranquilamente sin saber nada de geometría. Y en cuanto a la medición y las magnitudes, se trata de poner situaciones de comparación y medición con unidades no convencionales que le permitan al niño identificar, trabajar con esa magnitud. Son dos magnitudes físicas, la capacidad y el tiempo, y una que es una magnitud geométrica, que es la longitud. Solamente hay tres magnitudes matemáticas, que son la longitud, la superficie y el volumen. Todas las demás son físicas, tienen que ver con la física, con las ciencias, no con la matemática. Y bueno, de eso se trata, es una primera entrada a ese tipo de trabajo que se va a seguir haciendo a lo largo de la primaria y de la secundaria. La ubicación espacial, a la larga, va a ser la posibilidad de hacer mapas y de interpretarlos. Pero cuando volvemos a lo mismo, ¿cuándo usan ustedes un mapa de una ciudad? Cuando no conocen la ciudad. Si la conocen, no usan un mapa. Entonces, esa es la función del conocimiento. Y sobre esa función es la que hay que pensar cuando uno organiza la enseñanza. El conocimiento es a donde vamos a llegar. Pero desde la didáctica lo que uno piensa es sobre la problemática. Cuando uno plantea la problemática, además de que el niño va aprendiendo porque va llegando al conocimiento, se va enterando de que ese conocimiento está inmerso en un montón de situaciones de la vida real. O sea que se va encontrando al conocimiento matemático en eso que andamos diciendo por ahí, está en todas partes. Existe en muchas partes. Pero hay que poner al niño en situación de conflicto, y por tanto tenemos una situación problemática para propiciar aprendizaje. Y eso es todo. Si quieren pasamos a una sesión de preguntas.